¿Qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video. Continuamos con el curso de cálculo 1. Continuamos con el tema de límites y vamos a ver en esta ocasión el teorema del encaje, también conocido como teorema del emparedado, mediante el cual vamos a lograr la deducción de límites trigonométricos especiales que nos van a servir para la resolución de algunos ejercicios que involucran límites trigonométricos. Antes de pasar a los ejercicios vamos a ver un poco de teoría. Antes de pasar a esa teoría vamos a ver o a interpretar gráficamente a qué se refiere el teorema del encaje. Si anexamos a esto lo que sería el plano cartesiano y definimos un punto C en el cual el límite es igual a L. El teorema del encaje nos plantea lo siguiente. Nos plantea que si una función f de x es continua en un intervalo de valores, que aquí no lo he declarado, digamos un intervalo como esto. Si esta función f de x es continua en un intervalo de valores y además esta función se encuentra entre dos valores de otras dos funciones, en este caso entre g de x y h de x, que son también continuas, el teorema plantea que si el límite de g de x, es decir, de la función que está por encima de f, es igual al límite de la función h de x, que es la función que está por debajo de f de x, si estos límites son iguales, teniendo en cuenta que f se encuentra entre ellos dos, entonces el límite de f va a ser igual al de g y al de h. Viendo la gráfica, esto podría notarse de manera más intuitiva, ya que vemos que conforme nos acercamos al valor de c, tanto por la izquierda como por la derecha, el valor de h, en este caso, se aproxima al límite, que en este caso es L. Y lo mismo ocurre con g de x. Cuando nos aproximamos a c, tanto por la izquierda como por la derecha, vemos que nos acercamos al límite, que es L. Es decir, el límite de g de x es el mismo límite que h de x. Y ahora, teniendo en cuenta que f de x pasa entre g y h, es decir, pasa en medio, entonces se plantea que tiene el mismo límite cuando x tiende a c, que sería en este punto. Formalmente el teorema cita lo siguiente. Si h de x es menor o igual que f de x y a la vez f de x es menor que g de x, para todos los x en un intervalo abierto que contiene a c, por la posible excepción de la propia c, y si el límite de h de x es L y el límite de g de x es también L, entonces el límite de f también será L. Prácticamente lo que les estaba diciendo, solo que dicho de manera más formal. Vean bien que si h de x es menor que f y f es menor que g, eso quiere decir que f de x está entre h y g, que es lo que les mencionaba antes. Otra cosa que aquí nos dice es para todos los x en un intervalo abierto que contiene a c. Un intervalo quiere decir un rango de valores, por ejemplo un rango desde un valor a hasta un valor b. ¿Qué serían estos valores? ¿Y por qué un intervalo? Porque resulta que puede que la función g en algún momento haga una curva y pase por debajo de f. ¿Ya? Entonces en ese punto no se va a cumplir esto. Así que la definición, cuando cita un intervalo, lo que busca es delimitar esta propiedad que nos da aquí a un intervalo en el que siempre se cumpla. Otra cosa que nos dice aquí es por la posible excepción de la propia c. Eso quiere decir que existe la posibilidad de que la función f de x no sea continua en este punto, es decir, hay un hueco, que es el caso que vamos a ver luego. Porque puede ser que esta función se encuentre entre otras dos que son continuas, pero f sea discontinua en este punto. Entonces no se puede realizar la sustitución directa porque seguramente hay alguna indeterminación. Y entonces, basado en el límite de las funciones g y h que están acotando a f, basado en ellas dos, llegamos a determinar el límite de f en ese punto donde no podemos realizar la sustitución directa.
Y prácticamente lo último que nos dice es lo que ya les mencionaba de manera analítica en la gráfica. El límite de h es igual al límite de g. Ambos son iguales a L. Y ya que f está entre h y g, entonces el límite va a ser el mismo en ese punto cuando x tiende a c. Ahora vamos a ver algunos ejercicios donde aplicamos este teorema para deducción de algunas propiedades. Tenemos el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Un límite donde no se puede realizar la sustitución directa porque nos queda 0 dividido entre 0, que es indeterminado. Y que sí se puede calcular utilizando la representación del seno como una serie de potencia, que es un tema que aún no hemos visto y que veremos ya en un curso más avanzado de cálculo. Así que, estando en este curso básico, en cálculo 1, vamos a ver cómo encontrar el límite del seno de x sobre x, utilizando el teorema del encaje. Antes de pasar a aplicar el teorema, veamos la gráfica de esta función para ver de manera analítica si el límite existe. Por cierto, estas gráficas son obtenidas de la página Wolfram Alpha, una página que les recomiendo para que comprueben los resultados de sus ejercicios. Tenemos aquí la entrada, seno de x sobre x, graficada entre menos 2pi y 2pi, es decir, desde este punto hasta este punto. Y vemos cómo conforme el valor de x tiende a 0, tanto por la izquierda como por la derecha, el valor de la función tiende a pasar por 1. Por lo tanto, de manera analítica podríamos decir que el límite de esta función es 1 cuando x tiende a 0. Pero como eso no basta, vamos a pasar a realizar los cálculos. Vamos a considerar lo siguiente: un círculo y dentro de este círculo un triángulo. La idea de aplicar el teorema del encaje utilizando el círculo unidad, que es un círculo que tiene radio 1, es la siguiente. Vamos a expresar el área de este triángulo y de este sector circular como funciones que se encuentran encajadas. Como podemos ver aquí, se formaría un triángulo pequeño. El área de este triángulo es más pequeña que el área de este sector circular. Y a la vez el área de este sector circular es más pequeño que el área del triángulo más grande. Haciendo la comparación formal de esta área, tendríamos el área del triángulo pequeño es más pequeña que el área del sector circular y a la vez el área de este sector es más pequeño que el área del triángulo más grande. La altura en el triángulo pequeño se calcula de esta forma. Vean que aquí tenemos el ángulo θ, tenemos que la altura del triángulo más pequeño es el cateto opuesto. Por lo tanto, tendríamos que el seno de θ es igual al cateto opuesto, que es h, entre la hipotenusa, que es el radio, y que vale 1. Y h entre 1 sigue valiendo h, por lo que nos quedaría que la altura es igual al seno del ángulo. Ahora nos tocaría expresar el área de cada uno de estas figuras en términos de funciones o como funciones. Para el caso del primer triángulo tendríamos un medio de la base que es 1, por la altura, que es el seno de θ. Y eso es menor o igual que el área del sector circular. Y el área de este sector circular es un medio del ángulo multiplicado por el radio al cuadrado. El área de este sector circular es a la vez menor o igual que el área del triángulo grande, que lo he expresado como función utilizando la tangente. Utilizando la tangente debido a lo siguiente. Vean que aquí tenemos θ, el ángulo θ. La tangente de θ es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, 1 entre 1. Por lo tanto, nos queda que la tangente de θ es igual a 1. Y 1 es la altura de este triángulo. Por lo tanto, el área de este triángulo es la base, que es 1, por la altura, que es la tangente. Así que nos quedaría 1 por tangente dividido entre 2. Vamos a sustituir los valores de R del radio ahora para terminar de expresar esto. Tendríamos aquí un medio por el seno de θ.
Luego tendríamos teta por el radio al cuadrado, pero el radio es 1 y 1 al cuadrado es 1. Entonces nos quedaría 1 medio por teta por 1, que es teta medio. Y aquí simplemente ya lo tendríamos convertido, tangente de teta entre 2. Ahora, para simplificar esta desigualdad, multiplicamos por 2 toda la expresión. Al multiplicarla por 2, este 2 va a multiplicar por cada uno de ellos. Al multiplicar aquí por 2, se nos van a simplificar. Lo mismo va a suceder aquí. Y lo mismo va a suceder en esta última expresión. Por lo que nos va a quedar de esta manera. Vean que aquí ya he realizado la sustitución de la tangente. Recuerden que la tangente es el seno entre el coseno. En este momento tenemos acotado el valor de teta, acotándolo diciendo que teta se encuentra entre el seno de teta y la tangente de teta. Y necesitamos llegar a acotar este valor, seno de x sobre x. Necesitamos que este valor, para que quede acotado, es decir, para que quede entre dos límites, nos aparezca aquí en medio. Así que lo primero que haremos será tomar los recíprocos. Los recíprocos son inversos multiplicativos. El recíproco del seno es 1 sobre seno, el de teta 1 sobre teta y el de la tangente es la cotangente. Y la cotangente es el coseno sobre el seno. Cuando se toma el recíproco en una desigualdad, los símbolos de desigualdad cambian. Como eran menor o igual, ahora cambian a mayor o igual. Ahora necesitamos, aquí en medio ya tenemos teta. Necesitamos que arriba nos aparezca seno de teta, para que la expresión que tengamos en medio se parezca a la que tenemos aquí en el límite. Vean que aquí tenemos seno de x sobre x, es decir, seno del ángulo dividido entre el ángulo. Aquí ya tenemos el ángulo abajo dividiendo, pero necesitamos tener el seno del ángulo arriba. Antes de eso vamos a ordenar, ¿sí? Esto dice que 1 sobre el seno de teta es mayor o igual que 1 sobre teta, y 1 sobre teta es a la vez mayor o igual que el coseno sobre el seno. Visto esto de derecha a izquierda, dice lo siguiente: el coseno sobre seno es menor que 1 sobre teta y 1 sobre teta es menor que 1 sobre seno. Poniéndolo en ese orden nos quedaría de esta forma. Volviendo entonces a la idea de que este valor se parezca a esto, aquí ya tenemos el ángulo, nos hace falta aquí un seno. Por lo tanto, si multiplicamos toda la expresión por seno, ese seno se va a multiplicar por cada miembro. En este caso, seno por coseno sobre seno se va a simplificar con el seno del denominador. Luego aquí nos va a quedar seno por 1. Y por último aquí, seno por 1 sobre seno. Se van a simplificar los senos, dejándonos aquí 1 nada más. Y la expresión nos va a quedar de esta forma, donde ya tenemos una expresión similar a la que tenemos aquí en la función original. Ahora, si aplicamos límite a cada uno de los términos de esta desigualdad, nos quedaría de esta forma, donde tendríamos nuestra h de teta, nuestra función más pequeña, nuestro g de teta, y si el límite de estas dos funciones es el mismo, por el teorema del encaje, esta función que está en medio tendría el mismo límite también. Se puede realizar sustitución directa en ambas. Aquí teta tiende a 0 y el coseno de 0 es 1. Y el límite de una constante que es 1, es 1, quedándonos de esta forma. Y por el teorema del encaje, ya que esta función se encuentra entre 1 y 1, se concluiría que el límite del seno de teta sobre teta es también 1. Antes de pasar a la siguiente deducción, vamos a interpretar en el gráfico qué pasa cuando teta tiende a 0. Cuando teta tiende a 0 es como que esta línea la movamos de manera que el ángulo sea 0. Es decir, la línea va a quedar a ras acá. Y en este punto veamos qué pasa con las áreas de los tres sectores que estamos comparando. Si esta línea la movimos hasta abajo para que no haya ángulo, entonces no hay altura. Y el área de este triángulo grande
que es 1/2 de la base por la altura, como la altura es 0, entonces esta área se volvería 0. Por otro lado, de la misma forma, vean aquí, tenemos un triángulo pequeño y vemos que si el ángulo es 0, entonces la altura, que es el seno de 0, el cual es 0, la altura sería 0 también, entonces el área de este triángulo también sería 0. Y en el caso del área del sector circular, que 1/2 del ángulo multiplicado por el radio al cuadrado, como el ángulo vale 0, sería 0 multiplicado por el radio multiplicado por 1/2 y sería también 0. Todos valdrían 0. Por lo que el teorema del encaje queda para interpretarse gráficamente en este punto, donde vemos, si trazo aquí la línea del triángulo pequeño, donde vemos que cuando el ángulo tiende a 0, la línea del área del sector circular cruza justamente en medio de esta línea del triángulo pequeño y de la altura del triángulo grande. Y eso es a lo que se refiere el teorema del encaje. A que una función queda atrapada entre los valores de otras dos funciones. Vamos a pasar a otra deducción. Sabiendo que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es igual a 1, averiguar el valor del límite de 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0. Vean que en este caso tampoco se puede realizar la sustitución directa, ya que el coseno de 0 es 1. Por lo que en el numerador nos quedaría 1 menos 1, que es igual a 0. Y en el denominador x tiende a 0, por lo que nos quedaría 0 en el numerador, 0 en el denominador, que es indeterminado. Utilizando el límite trigonométrico especial que hemos deducido, vamos a averiguar el valor de este nuevo límite. Partiendo de una identidad trigonométrica, tenemos que el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno cuadrado de x. Y en esta expresión lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. Aquí tenemos 1 al cuadrado y aquí tenemos el coseno al cuadrado, que factorizándolas nos puede quedar de esta forma: la multiplicación de la resta de dos cantidades por la suma de esas mismas dos cantidades. La razón de esto es porque necesitamos convertir esto en algo similar a esto. Entonces necesitamos llevar esta expresión a expresarla en términos de seno. Así que buscando la manera de sustituir esto por el seno al cuadrado, vemos que aquí tenemos 1 menos coseno de x, que es lo que tenemos acá en el numerador, pero nos hace falta multiplicarlo por 1 más coseno de x para que al multiplicarse estos dos valores me dé esta diferencia de cuadrado y la pueda sustituir por seno al cuadrado de x. Entonces me hace falta multiplicar esto por 1 más coseno de x. Recuerden que cuando multiplicamos por un valor debemos dividir también por ese mismo valor. Es lo que hacemos cuando racionalizamos. Recuerden que la razón de esto es porque este valor es 1, porque es la división de dos cantidades iguales. Entonces al multiplicar por 1 la expresión original no se ve afectada. No podemos afectar el valor de la expresión original. Y esto solamente nos va a servir para modificar la apariencia, ya que aquí tenemos la multiplicación de una resta de dos cantidades por la suma de esas mismas dos cantidades. Tenemos una diferencia de cuadrados que se expresa como la primera cantidad, que es 1 elevado al cuadrado, menos la segunda cantidad, que es el coseno de x, elevado al cuadrado. Y este numerador, esta diferencia de cuadrados, se puede sustituir por el seno al cuadrado de x, quedándonos de esta forma. Ahora el seno al cuadrado de x se puede sustituir como seno de x multiplicado por seno de x, tal y como les muestro acá. Y esta gran fracción la podemos expresar como el producto de dos fracciones. Esas dos fracciones pueden ser el seno de x sobre x multiplicado por el seno de x sobre 1 más coseno de x. Dos fracciones, tal y como les muestro aquí. Ahora nos queda el límite del producto de dos cantidades, o más bien el límite de un producto.
Y recuerden por las propiedades que hemos visto que el límite de un producto es igual al producto del límite de cada una de las partes. Es decir, el límite de este producto es igual al límite de esta primera cantidad multiplicado por el límite de esta segunda cantidad. En el caso de la primera cantidad, el límite del seno de x sobre x, ya sabemos que 1. Por lo tanto, nos queda 1 multiplicado por esta cantidad. Ahora, el límite cuando x tiende a 0 de esta cantidad, se puede realizar sustitución directa. Si sustituimos x igual a 0 aquí, tendríamos el seno de 0, que es 0. Y si sustituimos acá 1 más coseno de 0, tendríamos 1 más 1, porque el coseno de 0 es 1. Lo que nos quedaría 0 dividido entre 2, lo cual es igual a 0. Por lo que nos quedaría 1 multiplicado por esto, que es 0. Si se realiza la sustitución directa, ya vimos que es 0. Nos quedaría entonces 1 por 0 igual a 0. Es decir, que el límite de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0. Cuando x tiende a 0, importante ver eso, cuando x tiende a 0. Si x tiende a otro valor, es posible que se pueda realizar la sustitución, ¿ves? Pero en el caso de 0, en el caso particular de 0, no se puede porque nos queda 0 entre 0. Vamos a pasar a ver ahora la interpretación utilizando alguna gráfica. En este caso vamos a interpretar la primera deducción que hicimos. Tenemos aquí seno de x sobre x. Está marcado en color morado. Esta gráfica que va acá. Tenemos 1 y tenemos el coseno de x. Recuerden que cuando aplicamos el teorema del encaje, nos quedaba que la función coseno de x era menor que la función seno de x sobre x y que a la vez seno de x sobre x era menor que 1. Vean aquí la función 1, que es una función constante. Pasa por arriba de las otras dos. Y vean aquí la función coseno de x, esta función color azul, pasa por debajo de ella. Pasa por debajo. Y vemos el seno de x sobre x que pasa en medio. Pasa en medio, pero cuando x tiende a 0. Por eso el teorema nos dice en un intervalo abierto. Yo les mencionaba que si la función se extiende, puede que en algún punto la condición no se cumpla. Pero en un intervalo abierto, como por ejemplo entre este valor y este valor, vemos que coseno de x está por debajo de seno de x sobre x y a la vez el seno de x sobre x está por debajo de 1, que es lo que plantea el teorema del encaje. Y vemos que cuando se aproxima a 0, la función seno de x sobre x pasa en medio de ellas dos, tanto de 1 como del coseno de x. Y ya que el límite de 1 es 1 y el límite del coseno de 0, o más bien del coseno de x cuando x tiende a 0, es 1 también, y como f de x pasa entre ellos dos en ese punto, no le queda más que valer lo mismo, es decir, valer 1 también. Vamos ahora a interpretar los recíprocos de estos límites. Tenemos el límite de x sobre seno de x. En este caso, uno podría de manera sencilla hacer lo siguiente, ¿verdad? Límite de x sobre seno de x. Esta función es la recíproca de seno de x sobre x, por lo que se puede escribir de esta forma: 1 sobre seno de x sobre x. Y si aplicamos límite al numerador y al denominador, nos queda de esta forma. Y luego el límite de 1 es 1 y el límite de seno de x sobre x es también 1, por lo que nos queda que es igual a 1. De manera similar, el recíproco de 1 menos coseno de x sobre x es x sobre 1 menos coseno de x. De la deducción original teníamos que 1 menos coseno de x sobre x era igual a esto. Luego de racionalizar, recuerden. Luego de racionalizar y luego de dividir el seno cuadrado en seno por seno. Si tomamos el recíproco de esto, tendríamos esto.
Y si tomamos el límite de numerador y denominador, nos quedaría de esta forma, donde el límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1. Y aquí nos quedaría el límite del denominador. Y en el denominador tenemos el límite de un producto de dos fracciones, donde la primera fracción puede ser seno de x sobre x y la segunda pues el resto, seno de x sobre 1 más coseno de x. Todo esto es similar a como lo vimos antes. Ahora, el límite de seno de x sobre x ya vimos que es 1 y solamente nos quedaría ver esto, quedándonos de esta forma entonces. Y viendo aquí la sustitución directa tendríamos 1 entre, si sustituimos aquí tenemos seno de x, seno de 0 es 0. Y aquí nos queda 1 más coseno de 0. Coseno de 0 es 1, nos queda 1 más 1, 2. O sea que aquí nos quedaría 0 entre 2, que es igual a 0. 1 entre 0. Viendo la gráfica, nos daríamos cuenta que el límite de esta segunda recíproca no existe. Porque resulta que cuando nos acercamos a 0, tanto por la izquierda como por la derecha, en el caso de esta función, vemos que cuando nos acercamos por la izquierda, la función se va al menos infinito. Y cuando nos acercamos por la derecha, la función se va hacia el más infinito. Y recuerden que cuando una función, cuando el límite de una función tiende hacia dos valores distintos, entonces ese límite no existe. Por lo tanto, el límite de esta función no existe. Viendo el gráfico de la otra recíproca, vemos aquí en color morado la gráfica de seno de x sobre x y vemos en color azul la gráfica de x sobre seno de x, donde podemos ver que cuando x tiende a 0, el valor del límite tiende a 1, es decir, el límite es el mismo y es 1. Algo interesante que muestra aquí el resultado de Wolfram Alpha es que la función x sobre seno de x la reescribe como x por la cosecante de x, porque recuerden que 1 sobre seno de x es la cosecante. De esto entonces podríamos deducir una propiedad más, y es la propiedad de que el límite de x por la cosecante de x es igual a 1 cuando x tiende a 0. Pasamos ahora a una nueva deducción, que sería el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x. Ya he adjuntado la gráfica para que veamos que el límite existe, porque vemos que conforme x tiende a 0 tanto por la izquierda como por la derecha, la gráfica tiende a un valor y ese valor aparentemente es 1. Por lo que podríamos decir que el límite de esta función es 1. Pero para demostrarlo necesitamos las deducciones que hemos hecho antes, y eso es lo que haremos. La tangente de x es seno sobre coseno. Haciendo la sustitución nos queda de esta forma. Ahora aquí tenemos una división de dos fracciones, seno sobre coseno dividido entre x sobre 1. Al realizar la división de fracciones nos queda la fracción de esta forma, seno de x sobre x por coseno de x. Y esta fracción la podemos separar como el producto de dos nuevas fracciones, donde la primera fracción puede ser seno de x sobre x y la segunda fracción puede ser 1 sobre coseno de x. Realizando entonces la separación nos queda de esta forma, y ahora tenemos el límite de un producto que es igual al producto de los límites por separado, es decir, el límite de esto multiplicado por el límite de esto. El límite de seno de x sobre x ya sabemos que es 1. Y el límite de 1 sobre coseno de x, cuando x tiende a 0, permite la sustitución directa, porque aquí tendríamos coseno de 0, que es 1. Y nos quedaría 1 sobre 1, que es también 1. Así que el límite de la tangente de x sobre x sería 1 por 1, que es igual a 1. Con esto daríamos concluida la deducción de algunas de las funciones trigonométricas especiales. En los siguientes videos estaremos viendo algunos otros casos
Espero que este video les sea de ayuda y les haya gustado. Lo espero en el siguiente.